Ahora empecemos. En la clase de hoy vamos a revisar los conceptos y los temas correspondientes a la Odisea, la otra epopeya homérica. Aquí tenemos la figura de una sirenita relacionada a una de las tantas aventuras que pasa Ulises en esta epopeya. Vamos a revisar la información general correspondiente a esta epopeya, su argumento, es decir, su trama condensada y explicada con fines didácticos, y el comentario, algunas observaciones con respecto a esta obra que, como la Ilíada, es magnánima e importante en la literatura occidental, pero al mismo tiempo es muy diferente de la Ilíada. Ahora vamos a ver. Antecedentes. ¿Alguien sabe, alguien se acuerda por lo menos de qué trata el mito o la historia del caballo de Troya? ¿Alguien podría activar su micrófono para comentarme? ¿Nadie se acuerda? A ver, Alexandra. Solamente sé que uno de los protagonistas se lleva a la amada del otro y después terminan en una guerra. Mm, Me refería, ese es el mito de la manzana de la discordia, pero antes del mito de la manzana de la discordia y después, mm, si te refieres al secuestro de París a Helena, la que Helena es la esposa de Menelao, si no me equivoco, claro, es la esposa de Menelao, no es eso exactamente. Ahora lo vamos a explicar. Brigitte. Profesor, Ujú, disculpe, yo también me gustaría opinar. A lo que me ujú. refiero es que, sí, según yo recuerdo, bueno, en la película, porque yo vi la película, Ajá. utilizaron lo que era el caballo de Troya para, dentro de este caballo, meter a los soldados enemigos para Ah, poder infiltrarse. de eso si me estás hablando, pues por supuesto que sí. El caballo de Troya fue un ardid de el héroe Ulises para poder infiltrarse en las murallas de Troya, que aún con la muerte de Héctor no podían vencer. Ahora lo vamos a ver. En la Ilíada no se nos narra el final de la guerra de Troya como tal. Apenas si nos remite una derrota simbólica con la muerte de Héctor, quien es el jefe del ejército teucro, que fue asesinado por Aquiles. ¿Por qué hablo de derrota simbólica? Porque con la muerte de Héctor, Troya ve perdida su esperanza de ganar la guerra. Héctor es quizás su elemento militar más importante junto con Sarpedón, si no me equivoco. Entonces, Héctor, al ser el líder y a él al estar muerto, ofrecen a nosotros el simbolismo, la idea de una Troya que está condenada a perder la guerra. Pero todavía no la pierde ni bien Héctor muere, dado a que pasa aún un poco de tiempo antes de que los aqueos puedan tomar Troya. En la Odisea tampoco vamos a encontrar cómo terminó la guerra de Troya en sí, es decir, que en su trama no se va a desarrollar el fin de la guerra de Troya. Toda esta información previa que es omitida era sabida de memoria por los antiguos griegos, que poseían la leyenda y mitología griega internalizada o naturalizada en sus saberes generales. Así como muchos de nosotros sabemos historias de la cultura popular, aunque no seamos fans. Por ejemplo, no sé, la historia no sé, del hombre araña, de un chico que una araña le pica y que se vuelve un superhéroe, que tiene que lidiar con la responsabilidad que se le ha sido otorgada para proteger la ciudad y derrotar a los malos estos. Es una historia o es una especie de idea que nosotros tenemos todos en nuestra cabeza, ya que vivimos en una cultura globalizada y occidental, donde la industria norteamericana de entretenimiento ha difundido y ha expandido sus contenidos a
a la memoria de todos nosotros, a nuestro conocimiento, a nuestros saberes previos generales, a nuestra cultura en general, entre comillas. Bueno, la mitología griega en el tiempo de la Grecia arcaica y la Grecia clásica era un asunto aún más importante que ese. Los griegos, como vivían sabiendo y alrededor de una mitología, así como los pueblos antiguos, que tenían en su imaginario y su cosmovisión un panteón de dioses, así como toda una serie de divinidades e historias míticas referidas a estos y a grandes héroes, que también transmitían determinados valores morales y una idea sobre cómo es la vida, cómo es el universo y cómo es la moral. Entonces, los poetas, especialmente los aedos, podían fijarse en un episodio muy concreto para desenvolver toda su capacidad poética. Entonces, no les era necesario dar tanto trasfondo a sus historias porque todo el mundo las sabía. Aparte de que, aparte de que solamente daban trasfondos con fines bastante puntuales en la narrativa o con el fin de acentuar alguna explicación para darle, entre comillas, redundar en lo que todos saben para poder hacerlo más intenso, para poder recordar esos momentos con un fin narrativo y un fin emotivo. Entonces, la, la Ilíada y la Odisea presentan esta cualidad, que no tienen que explicarte todo un trasfondo dentro de la historia para que la historia tenga sentido, sino que la historia se puede dar el lujo, dado su contexto sociocultural, se puede dar el lujo de escoger un determinado momento y no tener que estar explicando todos los trasfondos posibles, como podría hacerse en una novela contemporánea, para poder desarrollar todo su potencial y todas las técnicas que tenían estos poetas antiguos. De manera que nosotros, que somos contemporáneos, que no somos griegos antiguos, necesitamos unos cuantos pretextos, unos cuantos textos anteriores al texto general o al texto principal que es la Odisea para entender la historia. Así que ahora sí voy a bloquear las reuniones. Discúlpenme. 185 personas, no hay más, así que la bloqueo. Ahí está. Ahora continuemos. A ver, avanza. Ahí está. Tras la muerte de Héctor, la ciudad de Troya pierde a su militar más importante. Sin embargo, todavía siguen siendo sus muros infranqueables para los aqueos. Recordemos cuáles son los nombres que se le dan a los griegos en la Ilíada y en la Odisea. Aqueos, argivos, danaos. No se les llama griegos porque todavía, al menos en la época en la que Homero compone, no se les dice griegos. Además que incluso en la época clásica ellos se hacen llamar helenos, no griegos. Griegos es una denominación más latina, algo más, incluso más renacentista, algo que nosotros usamos hoy en día, actualmente. Pero bueno, con toda la guerra entra en su ocaso, es decir, en su final, con el asesinato de los derechos, punto débil. La madre de Aquiles, Tetis, antes había bañado a Aquiles, cuando era un bebé, en el río Escamandro, si no me equivoco, y lo sujetó de su talón derecho para hundirlo así como una papita en el ketchup. Toda la parte del cuerpo que fue remojada en el río se volvió invulnerable, en otras palabras, inmortal.
Así que su talón derecho era su único punto débil. A ver, ¿qué me están diciendo? ¿Es internet o está lento la clase? Ojalá no sea mi internet. Ojalá no sea mi internet, por favor. Creo que los demás están viendo bien. Bien, voy a desactivar el chat para que no haya tanto flujo, ¿ok? Discúlpenme. Ahora sí. Ahora los griegos perdían a su guerrero más poderoso, pero continuaron los intentos de traspasar la resistencia troyana. A Ulises se le ocurre la construcción de un gigantesco caballo de madera que ofrecerían a los troyanos como falso tributo a los dioses y haciéndoles creer que ya se habían retirado del campo de batalla. Si ustedes leen la Eneida, y cuando veamos la Eneida, brevemente la vamos a ver, se van a dar cuenta de que este episodio, a pesar de que en la Odisea solamente es un poeta para que Ulises se ponga a llorar, eh, todo esto, todo este episodio se va a volver tan popular y tan representativo de esta guerra que incluso en la producción latina, o sea, mucho tiempo después, por los romanos, Virgilio en su Eneida, cuando haga que por medio de Eneas se cuente la perspectiva troyana de la guerra y cómo los troyanos vieron el final de la guerra y la destrucción de su ciudad, se menciona este episodio ya de manera muchísimo más extensa. De hecho, creo que se le dedica todo un libro en donde Eneas cuenta de que este caballo está siendo introducido y había gente que sospechaba realmente que eso se tratara de una treta de los griegos y al final no les hicieron caso y después se arrepintieron. Murió mucha gente y, y no solamente murió mucha gente, sino que se cometieron toda clase de crueldades. La toma y posterior destrucción de Troya, que provocó el caballo de Troya, finalmente desembocó en el término de la guerra. Este caballo albergaba la principal milicia guerrera, es decir, a los más fuertes y a la mayor cantidad de los más fuertes guerreros aqueos, argivos, que encabezarían la invasión a Troya la noche del día en que los enemigos ingresaron el ardid dentro de sus murallas. Todo esto sucedió y esto propició la toma de Troya por parte de los griegos. Sin embargo, las tribulaciones y las desgracias no van a cesar ni siquiera cuando los griegos regresen a su tierra, a su patria. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en la clase que sigue, en la clase correspondiente a Esquilo, Agamenón va a ser asesinado por su mujer Clitemnestra luego de regresar a su patria, donde que se va a relatar en la tragedia de Esquilo Agamenón. Agamenón va a ser asesinado por Clitemnestra porque ella quiere vengar la muerte de su hija, de Ifigenia, si no me equivoco, que fue sacrificada para que el ejército griego pueda llegar a Troya. Al mismo tiempo que ella está coludida con Egisto, el primo de Agamenón, para llegar al poder y repartirse en una tiranía. Bien, Menelao, ¿qué le pasa a Menelao? Se pierde en los mares durante muchísimo tiempo. Áyax va a acabar enloqueciendo y suicidándose por la vergüenza que le causa su propia locura. Esto se narra en la tragedia de Sófocles llamada Áyax. Pero entre todos los seres aqueos, el de la travesía más conocida y la más singular, la más novelesca, la más pintoresca fue Ulises. Ulises es el nombre que se le da a Odiseo, es el nombre latinizado que se le da a Odiseo. Ulises es llamado en la Ilíada fecundo en Ardides, y este señor recorrió mares y reinos para regresar a su amada tierra Ítaca, que al mismo tiempo era su reino. Bien, la Odisea. La Odisea, dada su composición y temática, se considera más tardía que la Ilíada, compuesto probablemente en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Pero
Antes de hablar de la Odisea, quiero que vean este pequeño videíto, ¿ok? Disfrútenlo. A ver, voy a compartir el audio. Ya está. ¿Se escucha o no se escucha? Creo que no se escucha. A ver, un momento. Ahora creo que sí se va a escuchar. Perdonen. Creo que esto es un poco redundante, así que lo voy a adelantar hasta esta parte. ¡Ya es mía! ¡Troya ahora es mía! ¡Que arda Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arda! ¡Que arda Troya! Ahí lo tienen. Muy bien, ahora sí pasemos a la Odisea. La Odisea, dada su composición y temática, se considera más tardía que la Ilíada y fue compuesta probablemente en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Está conformada por 24 cantos, que no son la separación que le da Homero, sino una separación que los eruditos alejandrinos le dan a estas obras para poder almacenarla en libros, o sea, en rollos de pergamino. Así se almacenaban de manera mucho más organizada. Estas están compuestas, pues, en total por 12.110 versos. La Ilíada tenía 15.690 versos, esta tiene relativamente menos versos, que son iguales que la Ilíada, hexámetros dactílicos catalécticos. Esta historia es divisible en tres partes, que están bien diferenciadas. La telemaquia, que va de los cantos 1 al 4, los apólogos, o regreso de Ulises, que va de los cantos 5 al 7, y la venganza de Ulises, que va de los cantos 8 al... Uy, espera un momento. Que va de los cantos... Estoy leyendo mal las cifras, perdonen. La telemaquia, que va de los cantos 1 al 4, los apólogos, o el regreso de Ulises, que va de los cantos 5 al número 12, al 12º, y la venganza de Ulises, que va de los cantos 13º al 24º. Ahora sí, su historia se ubica después de la guerra de Troya. La Ilíada se ubicaba antes, la Ilíada se ubicaba durante la guerra de Troya. La Odisea se ubica después. La Odisea inicia en media res. Esto es una traducción en español, hacia la mitad de las cosas, en latín. ¿Qué quiere decir in media res? Lo que quiere decir es que hay una narración que no tiene una linealidad estricta, sino que va a empezar en un evento que ocurre en el nudo de la historia
y que va a ir avanzando, pero que también se va a complementar con un inicio, de manera que se llega del medio, inicio, medio, final. Algo así. Narración lineal hasta el capítulo 9. Cuando inicia el relato retrospectivo de Ulises, ahí es donde se interrumpe la linealidad. Retorna la narración lineal en el capítulo 13. Ustedes quizás se pregunten qué es lineal. Una narración lineal es la que respeta la tradicional organización de inicio, nudo, desenlace. Por ejemplo, inicio, Anita es una niña que vive en un planeta y quiere comer manzanas, pero en su planeta no hay manzanas. Nudo, viaja a otro planeta donde hay manzanas. Desenlace, no encuentra manzanas y no come. Algo así. En cambio, ¿cómo sería una narración in media res? Anita está en el planeta X, donde está buscando manzanas. Y se va al inicio, donde se explica que Anita era una persona que vivía en un planeta donde no había manzanas. Y ella quería comer manzanas, así que se fue a ese lugar donde está ahora. Y al final no come manzanas y pobre de ella. Bien, eso es lo que quiere decir in media res y lineal. Espero que con esos ejemplos tan poco académicos se haya entendido. La Odisea narra muchos más acontecimientos que la Ilíada. Tiene una estructura narrativa sinfónica porque tiene varias tramas alternadas que se van a confluir en un punto concreto. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la telemaquia y el regreso de Ulises. La telemaquia es básicamente Telémaco, el hijo de Ulises, buscando a su papá. Y el regreso de Ulises es Ulises llegando a la isla de los Feacios, contándole al rey Alcino todas sus peripecias y él regresando. Y en la venganza de Ulises, la narración va a tener una sinfonía, va a tener un punto de conexión entre las dos tramas anteriores, porque Telémaco encuentra a su papá, Ulises regresa a su patria. Y ahí se desarrolla una nueva trama, que es una nueva subtrama, digamos así. Porque en realidad todo es la trama. Estoy hablando de subtramas, creo que eso es más preciso. La subtrama de la telemaquia confluye con la subtrama del regreso de Ulises y van a crear una nueva subtrama, la venganza de Ulises, donde Ulises y Telémaco van a sacarle la michi a todos los pretendientes de la mamá de Telémaco y la esposa de Ulises, Penélope. Además del narrador omnisciente extraegético, homérico, típico, tradicional, mundial, hallamos un narrador personaje, que es Ulises. Ulises contándole todas sus peripecias al rey Alcino. Recursos expresivos, como los epítetos, los símiles, las fórmulas, que ya hemos visto que se aplican en la Ilíada, que son, las fórmulas son un conjunto de frases hechas para emplearse en situaciones específicas, como cuando a alguien se le hace hablar, se dice, y dijo con airadas palabras, con aladas palabras, mejor dicho, aladas palabras, palabras con alas, palabras elevadas, palabras casi divinas, y palabras veloces, palabras sagaces. En fin, esas interpretaciones le podemos dar a esas fórmulas, ¿verdad? Pero al fin y al cabo se usan como recurso mnemotécnico y al mismo tiempo como un recurso estético. Y aquí tenemos que en la Odisea el tema principal es el retorno de Ulises. Hablamos pues de la peripecia y la anagnórisis que vamos a hablar cuando hablemos de Sófocles. Pero no vamos a hablar de anagnórisis, sino que vamos a hablar de peripecia. La peripecia también se le conoce en griego como nomos. También se le dice al retorno de Ulises como el nomos de Ulises. Ulises está regresando a un lado y ese va a ser el tema de toda la historia. De hecho, Telémaco busca a su papá porque todavía no regresa. Ulises intenta regresar y Ulises efectivamente regresa. Entonces, el retorno de Ulises a Ítaca es el tema central de la historia. Tenemos tres elementos temáticos que son centrales: el regreso de Ulises a Ítaca, las aventuras de Ulises y el viaje de Telémaco. A decir verdad, la más importante vendría a ser el regreso de Ulises, porque es la que va a confluir y le va a dar un punto final y satisfactorio a toda la historia, ya que las aventuras de Ulises, al fin y al cabo, son una retrospectiva. O sea,
es Ulises contando lo que vivió. Y el viaje de Telémaco es más que nada una especie de preparación para hablar del propio Ulises, ya que al fin y al cabo la búsqueda de Telémaco no resulta demasiado gravitante en la trama en retrospectiva. Pero los 3 puntos de los que he hablado igualmente son centrales. Sin ellos no se puede entender la historia. Otros temas de esta epopeya son la venganza por parte de Ulises y Telémaco y sus fieles siervos, entre ellos Eumeo y Filitio, para acabar con los traidores. La muerte, porque Ulises no solamente ve mucha gente morir, no solamente ve a sus compañeros morir, no solamente él estuvo a punto de morir en varias ocasiones, sino de que él mismo viaja al Hades. Él hace unas nequias, una bajada a los infiernos. También tenemos la astucia de Ulises para zafarse de todas las situaciones que solamente podrían en condiciones normales dirigirlo a la muerte, como la aventura del Cíclope de la que vamos a hablar. La lealtad que tiene Ulises a su esposa, porque Ulises, recordemos que no quiere estar con Calipso, no quiere estar con Circe, o al menos eso es lo que se cuenta en esta versión. Y Penélope no quiere estar con los pretendientes. Al mismo tiempo, Telémaco no le defrauda a su papá y lo sigue esperando hasta ese momento en el que ya es un joven, ya es un adulto joven. Y también tenemos la exaltación de la clase aristocrática. Ulises es el gran salvador porque es el gran aristócrata de Ítaca. Él viene a salvarlos a todos, dado a que los otros fieles siervos no pueden hacerlo. Ellos más bien están esperando a Ulises, que es el gran aristócrata, el gran rey de Ítaca. Al mismo tiempo, Alcino se lo presenta como un rey extremadamente magnánimo y rico, que tiene un montón de lujos y es un gran sabio líder de toda su población. Entonces también hay una alabanza naturalizada de la clase aristocrática. Ulises busca retornar a Ítaca, su reino y ciudad natal, con el fin de reencontrarse con su familia y su patria. Ojo con familia, porque Ulises no solamente quiere retornar a su reino, donde tiene el poder, sino que también quiere ver a su esposa y a su hijo, lo cual dice bastante de la humanidad de este personaje. Tenemos también que la Odisea está conformada por un conjunto heterogéneo de elementos y episodios dentro de una trama mucho más compleja que la de la Ilíada. ¿De qué trataba la Ilíada? En realidad su trama se podía resumir de una manera muy sencilla y gravitaba todo en torno a lo siguiente. Héctor y Aquiles tienen al final un enfrentamiento muy, muy fuerte, y todo lo que va detrás de ese enfrentamiento acarrea muerte y destrucción. Sobre todo, la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles que trae destrucción a troyanos y a aqueos. De ahí que se diga que la cólera de Aquiles es el tema de la Ilíada. Es el tema principal y primerísimo de la Ilíada. Y de hecho, por esa razón, se entiende de que no se explica más trasfondo de la historia, porque no es necesario, no es pertinente incluso, porque la cólera de Aquiles se desarrolla en un momento concreto, y ese momento concreto basta y sobra para explicarla. Y ya lo vimos en la clase anterior cuál es la trama de la Ilíada, así que ahí nos vamos a detener. Muy bien. La vida parece como un viaje constante en que la fortuna puede sonreírnos o darnos la espalda. La clase popular se ve representada en las figuras del porquerizo Eumeo y la criada Euriclea.
Esto es a diferencia de la Ilíada, donde no poseen presencia alguna. No existe personaje que no sea aristócrata en la Ilíada. En la Odisea hay 3, Filíteo, Eumeo, Euriclea, si no me equivoco. También aparecen algunas cuantas sirvientas y esclavas más, pero ellas sí son traidoras de Ulises. En fin, Eumeo es el porquerizo que le va a permanecer fiel a Ulises, al mismo tiempo que Euriclea, quien puede reconocer a Ulises por la herida que lleva en su pierna. En fin, esta clase popular no solamente es representada, sino que también es dignificada. De ahí que quizás haya alguna disonancia con lo que hemos hablado de la clase aristocrática. Pero esto siempre se entiende en cuanto a que esta clase popular va a ser fiel a la clase aristocrática y esto se va a alabar de cómo una persona tan humilde es capaz de afrontar toda la dificultad para serle fiel al gran aristócrata y salvador, por cierto, que es Ulises, que va a derrocar a los traidores de la patria y que va a cumplir de manera satisfactoria el regreso a su tierra después de una guerra cruenta en la que incluso el motivo no tenía ninguna relación con él. Recordemos que el problema de la Ilíada, o al menos el problema de la guerra de Troya, es entre Menelao y Paris, porque Paris se roba a su esposa. En fin. Ahora vamos a hablar de la trama de la Odisea. Vamos a empezar con la telemaquia, que va de los cantos primero al cuarto. En un momento del 10º año desde la salida de Troya, los dioses se reúnen y deciden permitir que Ulises salga de la isla de Ogygia, donde lo retiene la diosa Calipso, y que llegue por fin a su casa. Mientras tanto, en Ítaca, un gran número de pretendientes aspiran a la mano de la reina Penélope, esposa de Ulises, a la que creen ya viuda, porque piensan que su marido ha muerto, mientras devora su despensa en banquetes sin fin. De esto también se va a quejar Telémaco. Cómo estas personas pueden darse la arrogancia de agarrar todos mis cerdos y todos mis bueyes y comérselos en mi mesa, en mi casa. La reina demora su decisión de elegir un pretendiente, con la promesa de hacerlo cuando acabe de tejer un sudario que desteje por la noche. Esto es del tejido que tejía en el día y que destejía por la noche. Esta historia que demuestra la fidelidad de Penélope. Entendemos a Penélope de esta manera y entendemos a una mujer que es capaz de sobreponerse al constante acoso de un montón de hombres que traicionan incluso a su propia condición como reina y ella a través de esta treta, ya que no puede hacer mucho más, no tiene la fuerza de Ulises, no tiene la capacidad militar de ellos, así que debe recurrir a engaños, que es lo último que le queda, es su última barrera de defensa. Y esta resiliencia, más bien esta resistencia ante el acoso constante y ante la amenaza de su condición de dignidad como mujer y su condición como esposa, es lo que hace que Penélope sea un personaje tan interesante. Me he dado el tiempo para comentar sobre esto. Cuando es descubierta, la situación se vuelve tan insostenible que Telémaco, hijo de Ulises, motivado por Atenea, decide emprender un viaje para conseguir noticias de su padre. Visita al rey Néstor en Pilos y al rey Menelao en Esparta, mientras en Ítaca los pretendientes traman su asesinato a su regreso. Aquí cuando va a ver al rey Menelao, Menelao le comenta cómo él se enteró de que Posidón le revela la muerte de su hermano Agamenón a manos de Clitemnestra. Y él llora y llora, pero pregunta más por más personas y también si no me equivoco, pregunta también por Ulises y es donde Posidón le responde.
Mientras en Ítaca los pretendientes van a tramar el asesinato de Telémaco a su regreso. Los pretendientes no solamente son gente que acosa a mujeres casadas, sino que también asesina herederos al trono. Así que ellos van a planear toda una emboscada de la cual Atena avisa a Telémaco, pero la avisa a través de consejos. Le aconseja regresar inmediatamente a Ítaca. Lo que sucede es que Ulises ya no está en Ogygia, pues Calipso no ha tenido más remedio que asumir lo que aconsejó Atenea, enviada por Zeus, que es liberar al héroe. Ahora vamos a leer un poco, mejor dicho, ustedes, porque yo necesito descansar un rato. No, mentira. A ver, ¿quién quiere leer? Acá está, por favor, levante la mano. Ya, Valeria. Adelante. ¿Se me escucha? Valeria, activa tu micrófono y léenos, por favor. ¿Se me escucha o no? Sí, e intenta leer como si lo recitaras para todos. Ok. Al mostrarse la aurora temprana de dedos de rosa, Menelao, buen guerrero, su lecho dejaba. Ciñose sus vestidos, colgóse del hombro la espada cortante y, calzando los cándidos pies con hermosas sandalias, de la alcoba salió. Se dijera de un dios su figura, con Telémaco luego se vino a sentar y le dijo: ¿qué ocasión o qué premio te trajo, Telémaco insigne, por las anchas espaldas del mar hasta Esparta divina? ¿Es del pueblo o es tuyo? Fielmente refiérelo todo. El discreto Telémaco entonces le dijo en respuesta: Menelao, retoño de Zeus, señor de tus gentes, vine a ti por si acaso lograbas saber de mi padre. Mi mansión se consume, perecen mis pingües haciendas, llena está de enemigos mi casa, y, sin darse reposo, me desgüellan ovejas y bueyes de pasos de rueda, y a mi madre cortejan henchidos de orgullo insolente. Disculpe. He llegado por ello a tus pies, por si quieres decirme cómo ha sido su fin miserable. Lo vieras tú mismo con tus ojos, u oyéraslo de otro, quizá de un viajero vagabundo. Infeliz entre todos, pariólo su madre. ¿Alguien más que quiera leer? Muchas gracias, Valeria, por tu participación. Ya, Nalibet. Así se pronuncia tu nombre, ¿verdad? Nalibet. Sí, profesor. Ya, continúa. Ok. No te muevan conmigo reparo ni lástima. Dime, por menudo, y con toda la verdad, cuanto de él has sabido. Yo te imploro, si acaso mi padre, el magnánimo Ulises, bien contigo cumplió, alguna vez en palabras o en hechos, sobre el campo de Ilión, donde tanto panasteis los dánaos. Haz memoria de ello y relata fielmente su sino. Menelao, el de rubios cabellos, repuso con ira. ¿Podrá ser? Demasiado esforzado el varón cuyo lecho han querido ocupar cuando son ellos mismos tan viles. La sierva, en el soto en que habita el león poderoso, va a acostar a los tiernos cervatos que tiene en crianza y se sale a pastar y correr por las faldas umbrías y a los dos cervatillos de muerte cruel. De ese modo vendrá Ulises a echar sobre ellos su triste destino. Ojalá, oh Padre Zeus, oh Atena, oh Apolo, llegará con aquella presencia que en Lesbos, de sólidos muros, nos mostraba a reñir con el hijo del rey Filomelo, al que a tierra en la lucha postró con placer de los dánaos. Tal Ulises debiera esta vez presentarse a esos hombres. Bien efímera fuera su vida, bien harías sus bodas, mas no habré de eludir tu pregunta y tu ruego contando de otras cosas, ni dando rodeos que en mí no hay falsía. Todo aquello te voy a decir, que el vértigo anciano del océano me habló, sin mudar ni omitir cosa alguna.
Muchas gracias. Y ahora, gracias, Nalibet. Y ahora vamos a ver a alguien más que quiera leer. Ya, Bárbara. Bárbara, muy bien. Por favor. Buenas noches. Ya. Todo eso, cuando al fin me sacié de llorar y arrastrarme en el suelo del anciano divino del mar, me exhortó nuevamente. No consumas, oh atraída más tiempo obstinado, en tu llanto. No hallaremos remedio con ello, mas trata enseguida de llegar al país de tu padre. Quizás será tiempo de que encuentres a Egisto con vida, o al menos si Orestes se adelanta a matarlo. Podrás alcanzar su exequila. Tal me dijo, y en mí el corazón y el espíritu altivo resurgieron oyéndolo en medio de tantos dolores, y volviéndome al viejo. Le hablé con alas palabras, bien ya sé de esos dos, pero dime, ¿cuál es el tercero que en la anchura del mar está aún retenido con vida o tal vez muerto ya? Quiero oírlo, aunque más me acongoje. Tal hablé y al momento Anciaro repuso. Es el hijo de Laertes. En Ítaca tiene sus casas. Vertiendo de los ojos, le vi copiosísimo llanto en la isla. Copiosísimo, ya. Llanto en la isla y palacio que habitaba la ninfa Calipso. Por fuerza le retiene ella ahí, sin que pueda volver a su patria. Pues no cuenta con barcos de remotos ni amigos que ayuden su camino a la pureza del mar. De otra parte, cuando a ti, Menelao, retoño de Zeus, tu destino no es morir allá en Argos, criadora de potros. Los dioses te enviarán a los campos elíseos, al fin de las tierras. ¿Dónde está Remantis? Mi blondo cabello y la vida se les hace a los hombros más dulces y felices. Pues no hay allá nieve, ni es largo el invierno, ni mucho la lluvia, y el océano les manda sin pausa los soplos sonoros de un poniente suave que anime y recrea. Tal vez se deba al esposo de Helena, tenido del yerno de Zeus. Así habló, sumergiéndose después de las olas marinas. Gracias, Bárbara. Y bien, aquí tenemos el aviso que nos da a entender que Ulises está vivo. Y no solamente está vivo, sino que no puede moverse de donde se encuentra, debido a que le falta transporte y le faltan hombres para poder movilizarse. De tal manera de que vamos a pasar a la segunda parte de esta historia, que vendría a ser los apólogos o el regreso de Ulises, del canto quinto al número 12. Y tenemos que Calipso, a instancias del dios Hermes, que fue enviado por Zeus, permite abandonar a Ulises la isla en una balsa. Tras una terrible tormenta enviada por Poseidón, naufraga en la costa del país de los Feacios. Allí lo encuentra Nausicaa. Es acogido en la corte de sus padres, los reyes Alcino y Arete. En el banquete que se celebra como signo de hospitalidad, escuchan a Laedo de Módoco cantar, entre otros relatos, el final de la guerra de Troya y el ardid del caballo de madera. Ulises se emociona al escuchar sus propias acciones y las lágrimas que derrama lo ponen en la necesidad de descubrir quién es. Entonces Alcino le pide que le narre las aventuras que pasó antes de llegar a su reino. Aquí tenemos dos aspectos muy interesantes. El primero, de que aquí se relata el ardid del caballo de madera, aunque de una manera bastante corta, a modo de mención, en la cual el pobre Ulises solo puede llorar. Y tenemos también que aquí aparece un poeta, aquí aparece un Aedo, de hecho, que también es ciego, y se llama Demódoco. Aquí tenemos entonces un poeta, Homero, que ha incluido en su historia a otro poeta, que es Demódoco. Interesante, ¿verdad? Esto nos agota aquí, pero realmente no sé si viene al caso comentar más, así que vamos a continuar. Bien, Ulises relata sus aventuras. Si son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aventuras en total que
que recorre este señor. Y como son tantas y tan variadas, se puede decir de que esta nos remite bastante a la novela. Recordemos que en las novelas usualmente hay muchísimos eventos bastante variopintos, y especialmente en las novelas de aventuras ocurre esto, de que hay un montón de sucesos diferentes con un montón de peripecias que pueden salir bien o que pueden salir mal, y con un montón de gente que puede ganar experiencia sobre algo, que tiene que recurrir a habilidades o talentos, o que tiene que forjarse de la nada una solución para poder salir de las tribulaciones que viven. Tenemos pues de que esta suerte de estructura nos va a remitir bastante, pero bastante a estas novelas de aventuras. Y de ahí que se le diga que la Odisea es una epopeya de formato novelesco, en fin. Especialmente por esto, que más que nada son relatos a manera de retrospectiva de Ulises. Ulises está contando todo esto como recuerdo, no como algo que esté pasando efectivamente en la historia. Es algo más bien que se está rememorando. Muy bien. Ulises aquí nos relata sus aventuras. Bien, la primera es la batalla contra los ícones en Ismaro, y la segunda es en el país de los lotófagos, y donde quienes comen la flor de loto olvidan a su patria. Los que comen esta flor tienen que ser llevados de vuelta a los barcos, agarrándolos entre varias personas y soportando el llanto y los gritos de esta gente que ya está con el cerebro totalmente drogado por esta flor. Bien, después ocurre el encuentro y el engaño al cíclope Polifemo. Este es muy especial y de esto vamos a ver un videíto. Polifemo es uno de tantos cíclopes que son hijos de Posidón. Ulises y su grupo se embarcan en esta isla a razón de obtener recursos para continuar su viaje, y se meten en una cueva en la que encuentran al final a Polifemo, quien Polifemo de manera bastante campechana agarra a los hombres de Ulises y se los va comiendo. Y bien, Ulises tiene que idear una treta que involucra el vino, que involucra decirle que su nombre es Nadie, y también que involucra usar los propios animales de Polifemo para poder escapar, que son las ovejas de Polifemo, para poder huir sano y salvo con la gente que pueda rescatar. Entonces aquí se demuestra todo el despliegue de inteligencia, de astucia y de totalmente y de cabeza fría que puede tener este señor. Y sobre todo también de una pizca también de sacrificio como líder, porque él en las ovejas sale al final, a fin de que todos sus compañeros salgan antes. Y bueno, cuando ya están saliendo, a Ulises se le ocurre la brillante idea, ya que podrá ser inteligente y podrá ser heroico, pero no es una persona demasiado que desprecie las bromas o las cachitas. Le dice a Polifemo desde muy lejos en el barco que que ese tal Nadie es en realidad Ulises, y que él es el rey de Ítica, que le hizo sacar bien bastante le dice pasar un muy mal rato, se estaba burlando de él. Entonces Polifemo dice, maldito, voy a convocar a mi padre para que evite bajo cualquier medio que llegues a Ítaca, y si no puede evitar, entonces que llegues bien, bien tarde y bien, bien mal. Y así fue como Ulises llegó muy tarde y muy mal a Ítaca, o al menos muy mal en el sentido de que no llegó con compañía, llegó solo, en fin, pero sí llegó tarde, porque ya los pretendientes estaban a un paso de meterle las manos en el cuerpo totalmente vulnerable de su esposa, en fin. Después ocurre el episodio del Ode de los vientos de Eolo, en la isla de Eolia. Eolo le da una bolsa de vientos a Ulises para que viaje ya de frente a Ítaca, pero de repente a alguien se le ocurre abrirlo, y entonces los lleva de vuelta a la isla de Eolia, donde Eolo nada más los manda el diablo.
Después ocurre la aventura en el país de los Lestrigones o antropófagos. Después ocurre la aventura de la isla de Ea con la diosa hechicera Circe, que convertía en cerdos a sus hombres. Uno de los soldados de Ulises presiente que hay algo muy extraño en que Circe invite a estos señores a comer. Circe, esta hechicera, invite a la tripulación de Ulises a comer. Al final ve que todos se han transformado en chanchitos y entonces Ulises tiene que recurrir a una hierba mágica que impide que sea afectado por estas magias, y así puede meter en serios apuros a Circe, amenazándola con matarla, y entonces hacen una especie de armisticio, una especie de tregua, y Circe tiene que regresar a los hombres a su condición humana, al mismo tiempo que al final ella tiene que ayudar a Ulises a cumplir su regreso. Y en esto ocurre la bajada al Hades o las Nequias, donde se encuentra con el adivino, donde Ulises se encuentra con Tiresias para poder saber cómo va a llegar a Ítaca. También aquí se encuentra con su madre, se encuentra también con mucha gente que había conocido y también con gente importante de la guerra de Troya, y él simplemente ni siquiera les puede hablar porque no les hace caso y no puede interactuar con ellos realmente, a no ser de que sean estos que sean bastante específicos, determinados por los mandatos de Circe. Y bien, tenemos después los engañosos cantos de las sirenas en que Odiseo hace un alarde de su astucia. Circe ayuda a Ulises a partir de vuelta, y con un barco un barco nuevo van, y entonces a Ulises se le ocurre, cuando ve a las sirenas, poder escuchar su canto y al mismo tiempo no ser atraídos por ellas. Así que tiene que idear un plan que le permita hacer dos cosas al mismo tiempo: sobrevivir a su canto y escucharlo. Entonces manda a sus hombres a que lo aten al mástil del barco con cuerdas bien fuertes, y que estas personas, estos tripulantes, se apliquen cera en los oídos, bastante en los oídos, para que el sonido de las sirenas no los seduzca y no los embruje. Y así es como Odiseo consigue cumplir sus dos objetivos. Tenemos también los horribles monstruos marinos Escila y Caribdis, que son monstruos totalmente grotescos que viven en el mar y que Ulises tiene que sortear con sus barcos, y en el que el más mínimo error puede costar la muerte. También tenemos las vacas del Sol Hiperión, el Sol se llama Hiperión, en la isla de Trinacia, en las que llegan Ulises y su tripulación. Ulises y todos los demás saben que no deben tocar a las vacas, menos comérselas, pero por el hambre y por la mala condición de los vientos, deciden que ya es mejor comérselas, y cuando se las comen ocurre una terrible tempestad en la que Ulises sobrevive a duras penas y llega básicamente desnudo a la isla de los Feacios. Así pues, tras este larguísimo relato, Alcino ayuda a Ulises en su regreso y por fin llega a Ítaca. Alcino, conmovido por el relato de Ulises, decide que debe terminar de una vez y para siempre con estos sufrimientos, esos trabajos y tantas penas, y decide que le va a proporcionar le va a proporcionar los medios para poder llegar a su país, a Ítaca. Ahora vamos a ver un pequeño videíto. Al terminar la guerra de Troya, Ulises, también llamado Odiseo, deseando volver a ver a su esposa Penélope y a su hijo Telémaco,
se dirigió con sus hombres en barcos rumbo a su tierra. Pero los dioses habían preparado para Ulises un largo y accidentado viaje de Troya hasta Ítaca que duraría 10 años. A este evento se lo conoce con el nombre de Odisea. Luego de navegar varios días, Ulises y sus hombres llegaron a la isla de Sicilia. Desembarcaron sin saber que allí vivían los cíclopes. Los cíclopes eran unos gigantes muy feroces, con un solo ojo en el centro de la frente. El más malo de todos era Polifemo, hijo del dios Poseidón, que tenía numerosas ovejas y una cueva llena de víveres. Soldados, desembarquemos en esta isla. Veamos si podemos encontrar a alguien que nos diga en dónde estamos y que nos pueda ayudar para retomar el rumbo a nuestro hogar. Aprovechemos para buscar comida y agua. Ulises, sin saber nada de los cíclopes, fue a explorar la isla con alguno de sus hombres. Caminaron algunas horas y llegaron a la cueva de Polifemo, el cual se encontraba en el monte con parte de su rebaño. La cueva estaba llena de alimentos y ovejas. Los soldados tomaron todos los víveres que pudieron y quisieron marcharse rápidamente de aquel lugar. Más vale que aprovechemos para agarrar estos víveres y llevemos un par de ovejas para el viaje. Cuando ya estaban cargando, decidieron volver. Pero Ulises quiso quedarse para conocer al dueño de aquel sitio. Llegada la noche, Polifemo arribó con su rebaño y se encontró con Ulises y sus 12 hombres. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hacen aquí en mi cueva? Con mis rebaños, con mi comida. Ahora pagarán por esto. Ulises ordenó a sus hombres: ¡rápido, a la cueva! Polifemo cerró la entrada con una enorme piedra. Una vez dentro, agarró a uno de los hombres y se lo comió. Todos quedaron sumamente asustados, pero Ulises ya estaba tramando algo. Pasó un poco de tiempo y Ulises le ofreció el vino y la comida que llevaba. «Oye, Cíclope, sí tú, oye, ¿quieres un poco de vino y comida?» El Cíclope tomó el vino y la comida. Mientras comía y bebida le preguntó: ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? El astuto Ulises dijo: «Me llamo, nadie». Polifemo contestó: A ti, nadie. Te comeré último como prueba de lo bueno que soy. El gigante se bebió todo el vino, se emborrachó y se quedó dormido. Entonces Ulises, en voz baja, le ordenó a sus hombres: «Rápido y sin hacer ruido, ayúdenme a tomar ese tronco que está allí atrás y clavémoselo en el ojo y corramos a escondernos en el fondo de la cueva». Todos tomaron el tronco afilado y se lo clavaron en el único ojo del Cíclope, que se despertó del dolor dando muchos gritos y quejándose. ¡Ah! ¿Qué han hecho? ¿Quién ha sido? ¡Ah! No puedo ver nada. ¡Qué dolor! ¡Maldito! Nadie me la pagarás. Nadie. Has sido tú. Nadie. Has sido maldito. Por los gritos y el pedido de ayuda, llegaron muchos cíclopes a la puerta de la caverna y quisieron saber qué ocurría. Oye, Polifemo, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás gritando así de esa manera? Polifemo contestó: Nadie me ha hecho daño. Nadie me estuvo hablando y nadie me dio vino. Nadie me hizo dormir y luego nadie aprovechó para clavarme ese tronco en el ojo. Al oír esto, los otros cíclopes se fueron pensando que no le pasaba nada. Pero Polifemo está peor de lo que pensábamos. Vayámonos de aquí. Dejémoslo solo. Polifemo, tú estás loco.
No, no se vayan, no estoy loco. Es que nadie ha sido el que me ha dejado ciego. Amigos, ayuda. Maldito nadie, no escaparás. Me pondré en la puerta de la cueva y esperaré ahí a que salgas. Te voy a atrapar tarde o temprano. Entonces Ulises se dirigió hacia donde estaban las ovejas y comenzó a atarlas sobre cada uno de sus hombres. Algo curioso es que si bien este relato que se hace en el video se toma una que otra libertad en cuanto a diálogo y en cuanto a qué cosas ocurren, algo curioso es que las ovejas no eran chiquitas. Las ovejas de Polifemo eran grandísimas, tan grandes y con una lana tan profunda, tan densa, de que ellos perfectamente podían atarse por detrás y pasar sin que fuesen notados por el ciego Polifemo. Eso. Por la mañana temprano, las ovejas salieron fuera de la cueva a pacer y así pudieron escaparse sin que Polifemo se diera cuenta del engaño. Cuando Ulises pasó a Polifemo, se puso de pie y le gritó: «Oye, Polifemo, si alguien alguna vez te pregunta quién te dejó ciego, dile que fue Ulises, rey de Ítaca». Y así Ulises se corrió con sus hombres a donde estaba su barco. Subió con sus soldados y se marcharon hacia sus hogares. Pero Polifemo, ciego y muy enojado, se acercó hasta la orilla del mar, donde le suplicó a su padre Poseidón, dios del mar, que castigara a Ulises. Escúchame, Poseidón, y concédeme el deseo de que Ulises no pueda nunca volver a su palacio. Pero si está destinado a regresar a su país, que sea tarde y mal, después de perder a todos sus compañeros. A partir de este momento, la cólera de Poseidón perseguirá a Ulises durante el resto de su viaje. Ahí lo tienen. Muchas gracias a Rodens Studio que nos ha dado la gentileza de prestarnos de manera no directa el video. Aquí tienen el link para que vayan a verlo. Después de todo, si también quieren escuchar digámoslo así, el audiorelato de estas partes, de estos fragmentos que han leído ustedes, pueden verlo en este enlace, que tiene una narración muy bonita, muy linda. Ok, continuemos. Ahora voy a leer yo, ¿ok? Voy a leer yo porque creo que ustedes están un poquito cansados de tanto leer. Disculpa. Entonces voy a leer este fragmento escogido de la segunda parte de la Odisea. Esto es en el contexto de la aventura de Cíclope. Tal habló, yo brindéle de nuevo del vino tostado y hasta 2 veces más, y las 3 lo apuró en su locura. Mas después que el licor empezaba a rondar las entrañas del Cíclope, volvíme yo a él con melosas palabras. Preguntaste, Cíclope, cuál era mi nombre glorioso, y a decírtelo voy. Tú dame el regalo ofrecido. Ese nombre es ninguno. Ninguno mi padre y mi madre me llamaron de siempre y también mis amigos. Tal dije y con alma cruel al momento me dio la respuesta. A ninguno me lo he de comer el postrero de todos, a los otros primero. Hete ahí mi regalo de huésped. Dijo así y, vacilando, cayóse de espaldas. Tendido quedó allá con el cuello robusto doblado y el sueño. Al que todo se rinde, vencióle. Eructando el borracho despidió de sus fauces el vino y las carnes humanas. Yo a mi vez, en las brasas espesas, metiendo aquel tronco, esperé a que tomara calor. Entre tanto animaba de palabras los míos, no fuese a arrendrarlos el miedo. Y a punto de arder, aunque verde, la estaca de olivo encendida de brillo terrible, llevéla del fuego hasta él. Mis amigos de pie colocáronse en torno y algún dios en el pecho infundióles valor sin medida. Levantando la estaca oliveña aguzada en su punta,
se le hincaron con fuerza en el ojo. Apoyado yo arriba, la forzaba a girar cual taladro que en mano su nombre va horadando una viga de nave. A derecha y izquierda mueven dos la correa y él gira sin pausa en su sitio. Tal clavando en el ojo la punta encendida, mi pulso daba vueltas en él, barbotaba caliente la sangre su torno y el asco abrazaba. Quemada la niña, ya se el párpado, el fondo del ojo chirriaba en el fuego. Cual gime con fuerza en tonel de agua fría, la gran hacha o la suela que baña el broncista, tratando de dejarlas curadas, que es esa la fuerza del hierro, tal silbaba que el ojo enredor de la estaca de olivo. Exhaló un alarido feroz, resonó la caverna, de terror nos echamos atrás. Él, cogiendo la estaca, la arrancaba del ojo manchada de sangre abundante, y con gesto de loco arrojóla de sí con las manos. Daba voces llamando a los otros cíclopes que en torno por las cumbres ventosas poblaban las cuevas. Oyendo sus clamores llegaban acá y acullá y apostados rodeaban la gruta, inquiriendo qué mal le afligía. ¿Por qué así, Polifemo, angustiado nos das esas voces a través de la noche inmortal y nos dejas sin sueño? ¿Te ha robado quizás algún hombre las reses? ¿O acaso a ti mismo te está dando muerte por dolo o por fuerza? Desde el fondo del antro les dijo el atroz Polifemo: oh, queridos, no es fuerza, ninguno me mata por dolo. Y en aladas palabras le daban aquellos: pues si nadie te fuerza en verdad, siendo tú como eres, imposible rehuir la dolencia que manda el gran Zeus, pero invoca en tu ayuda al señor Posidón, nuestro padre. Tal diciendo se iban y yo me reía en mis adentros del engaño del nombre y el plan bien urdido. Gemí el cíclope de agudos dolores y andaba palpando con las manos en torno. Quitó el pedrejón de la entrada y, sentada a la puerta, los brazos tendía por si alguno atrapaba, dispuesto a escaparse mezclando al rebaño. Tal de necio sin duda juzgábame a mí en sus entrañas. Ahora vamos a la última parte, la venganza de Ulises, que va de los cantos 8 al canto, y otra vez me equivoco con esto de los números romanos, el canto 13 al canto 24. Esta es la parte más larga, ocupa casi la mitad de la epopeya. En Ítaca, Telémaco retorna, burlando la trampa tendida por los pretendientes. Ulises es transformado en mendigo por Atenea para que nadie sospeche de quién se trata y él pueda saber quiénes se mantienen fieles a su mandato. Con gran emoción se encuentra con su hijo Telémaco y ambos planean acabar con los pretendientes que asedian constantemente a Penélope, su esposa. Ella no sabe cómo evadirlos, pues descubrieron que destejía en las noches lo que avanzaba durante el día. Entonces promete que se casará con quien logre tensar con firmeza el arco de Ulises y atravesar 12 anillos. En la prueba ninguno puede tensar el arco siquiera, y solo el mendigo extranjero Ulises logra hacerlo. Recordemos que Ulises fue disfrazado de mendigo. Luego descubre su identidad y, con la ayuda de Telémaco, el porquero Eumeo y el vaquerizo Filiteo, acaba con todos los pretendientes y mata también a las esclavas que habían tenido tratos con ellos. Penélope ha huido a sus aposentos, y ella, a diferencia de la nodriza Euriclea y de Argos, el perro fiel de Ulises, no reconoce a su esposo hasta que éste le da una prueba irrefutable. Conoce el tallado del lecho en que se acostaron al desposarse. Entonces hay un reconocimiento feliz de los esposos en que Penélope sabe compensar las fatigas del héroe. Es decir, hacen el delicioso. Bueno, al día siguiente Ulises visita a su padre. Comienza un enfrentamiento del héroe y sus secuestres con los padres de los pretendientes, que buscaban venganza. Sin embargo, Atena logra evitar una inminente guerra civil, imponiendo así la paz en Ítaca. Y bien, yo había dicho antes que
que en cuanto a conceptos que íbamos a ver en la clase de Sófocles, íbamos a ver más que nada la peripecio del nomos. Pero creo que también me rectifico y vamos a hablar también de la otra parte, que es el reconocimiento o anagnórisis. Aquí hay una anagnórisis de Penélope. Penélope logra reconocer aquello que estaba en tribulación, aquello que estaba siendo nebuloso a su conocimiento o dudoso a su confianza. Es así como ella va avanzando de acuerdo a las pruebas que le va dando Ulises, y la prueba final, la de la marca, el tallado especial en el lecho, o sea, en la cama de los dos, es lo que ella le produce por fin la anagnórisis, es decir, el reconocimiento que va a permitir que se reconcilie con su marido en un final, o al menos un final profesional muy feliz. Aunque la epopeya no acaba ahí, acaba con Atenea evitando una guerra civil. Pero bueno, quizás ese debió haber sido el final, pero claro, es que los últimos cantos, ya creo que el 23 y el 24, o el 24 por sí mismo, quedan un poquito colgando, como que arruinan un poco toda la construcción y todo el clímax y el desenlace satisfactorio de las aventuras de Ulises. Pero esto nada más es un comentario personal. En fin. Esto. Ahora, para acabar con esta clasecita, para empezar con las preguntitas, quiero tener algún voluntario más, pero esta vez voy a mencionar un nombre al azar, ¿ok? Quien se llame así, por favor levante la mano y me va a leer este fragmentito, ¿ok? Porque acá hay bastantes personas, hay muchísima gente, así que yo puedo pronunciar un nombre cualquiera y podría salir alguien. Y no va a ser un nombre muy difícil. A ver, ¿qué se me ocurre? Julio, no sé. ¿Aquí hay algún Julio, por favor, que aparezca? Hola. A ver, vamos a ver si hay un Julio acá. Vamos a ver algún Julio. Un Julio, vamos a buscar acá Julio. Ah, miren, sí está. Acá hay un Julio. ¿Pero dónde? A ver. Es el único, de hecho. ¿Dónde está? Hola. Hola. Bueno, parece que no nos está hablando. ¿Quién sabe qué estará haciendo? Así que vamos a decir otro nombre. Luis. Hola, Luis. 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 Sí, profesor, muy buenas noches. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, Tatiana. Hola, Luis. Me gustaría que leas esta parte final. Es del perrito. Así que, por favor, empieza. Sí, ¿desde qué parte hasta qué parte, para ser más No, exacto? todo. ¿Sí? Ok, No, mejor dicho, lee hasta dijo, hasta esta parte. De tal hasta dijo. ya estoy bien. Tal hablaban los dos entre sí cuando vieron un perro que se hallaba allí echado, e irguió su cabeza y orejas. Era Argo, aquel perro de Ulises paciente que él mismo ya en tiempos crió sin lograr disfrutarlo, pues tuvo que partir para Troya Sagrada. Los jóvenes luego lo llevaron a cazas de cabras, cervatos y liebres. Mas ya entonces, ausente su dueño, yacía despreciado sobre un cerro de estiércol, de mulas y bueyes que habían derramado ante el porche hasta... Ah, no puedo leer muy bien ahí. ¿Perdón? Ante el porche hasta tanto viniesen los ciervos y, y abonasen con ello el extenso jardín. En tal guisa de miseria, cuajado se hallaba el can Argo, con todo. Bien a Ulises notó que hacia él se acercaba y, al punto, coleando dejó las orejas caer, mas no tuvo fuerzas ya para alzarse y llegar a su amo. Al verlo, desvió su mirada. Enjugóse
una lágrima, hurtando prestamente su rostro al porquero, y al cabo le dijo: Muy bien. Ahora quisiera saber si ese tal Julio todavía está, porque creo que habrá pasado algo. A ver, ¿podría ese tal Julio, por favor, levantar la mano y leer lo que queda? Voy a asumir que estaba ocupado o algo había pasado. Creo que mejor no. Entonces, vamos a pasar con otro nombre al azar. María. ¿Hay alguna María aquí? Vamos a ver. María. Ah, no, no hay María. Pero soy Mariana. Hola, Mariana. 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 Ok, Mariana me choteó. Así Creo que que sí voy a había, leer nada más yo, ¿ok? creo que sí había María, pero se salió al parecer porque Hola. yo busqué. Disculpe, corazón. Pensé que sí había una persona llamada María en el grupo, pero se salió al parecer. No, sí hay, Porque se llama María Rocabeles, yo también le he buscado sí, participante. también ve. No, no se preocupen, ya no hace falta, ¿ok? Voy a leer lo que queda yo. Muchas gracias. Cosa extraña ese Eumeo, que yazca tal perro en estiércol, tiene hermosa figura en verdad, aunque no se me alcanza si con ella también fue ligero el correr, o tan solo de esa clase de canes de mesa que tienen los hombres y los príncipes cuidan, pues suele servirles de ornato. Respondístele tú, mayoral de los cerdos, Eumeo. ¿Cómo se le dice a Eumeo? Tú. ¿Cómo se le dirige en segunda persona? Y se le dice, se le da un epíteto tan al mismo tiempo dignificante y tan al mismo tiempo extraño. Mayoral de los cerdos. ¿Qué clase de adjetivo es este? Es como si yo dijera a un reciclador, no sé, tirano de la basura o algo por el estilo. Pero claro, esta es una concepción antigua. Aparte de que aquí se busca más que nada la dignificación de un representante de la clase popular que se mantiene fiel a un miembro aristocrático heroico. Y además tenemos acá que aquí Ulises se está haciendo pasar por un mendigo extranjero, es decir, por alguien que es un mendigo y alguien que no pertenece a Ítaca, de tal manera que tiene que fingir, al menos ante los demás, de que él no es un, no es un no es Ulises mismo, por más de que a muchas veces le pueda dar unos sentimientos encontrados muy fuertes intentando camuflar su identidad. En fin. Ahora, ¿qué dice Homero? Ciertamente ese perro es el hombre que ha muerto allá lejos, y si en cuerpo y en obras hoy fuese lo mismo que era, cuando Ulises aquí lo dejaba al partirse hacia Troya, pronto echarás tú de ver su vigor y presteza. Animal que él siguiese a través de los fondos umbríos, de la selva jamás se le fue. Igual era en rastreo, mas ahora su mal le ha vencido. Su dueño halló muerte por extraño país. Las mujeres de él no se acuerdan ni le cuidan. Los siervos, si falta el poder de sus amos, nada quieren hacer ni cumplir con lo justo, que Zeus el tonante arrebata al varón al mitad de su fuerza desde el día en que él hace presa la vil servidumbre. Esto último es realmente revelador. Zeus el tonante arrebata al varón la mitad de su fuerza desde el día en el que él hace, que en él hace presa la vil servidumbre. La servidumbre denota falta de fuerza. Esto es una concepción no solamente homérica, sino muy griega. La idea de la dignidad humana que hace que los propios griegos se sientan tan diferentes al resto de los pueblos que vivían en su época, a diferencia de los persas o los indios, que tenían gobiernos más grandes, más poderosos y quizás mejor administrados, pero que por ser la gran mayoría de esta población súbdita de un rey o de un emperador, estos pues, por ser de servidumbre,
tenía menos fuerza, tenía menos dignidad como seres humanos. En el sentido de la dignidad, en el sentido de poder participar en los propios asuntos políticos de su pueblo. No solamente eso, sino también una concepción también bastante más posterior que vendría con la Grecia democrática, con la Atenas democrática, de la idea de que un ciudadano libre, que un ciudadano que es capaz de participar en los asuntos de su polis, es un hombre digno. En fin. Ahora, continuemos. Tal habló, penetró en el palacio de buena vivienda y derecho se fue al gran salón donde estaban los nobles pretendientes. Y a Argo sumióle la muerte en sus sombras, no más ver a su dueño de vuelta al 20º año. Una cosa más, Homero es si bien es un arcaico, es un griego arcaico, no es exactamente un griego clásico en el sentido del griego ático ateniense. Es cierto de que también este concepto de dignidad humana que tienen los griegos está bastante presente incluso desde antes de la democracia. Ok. Empecemos entonces con las preguntitas. Vamos a hacer unas 2, 3 preguntas, ¿está bien? Ahora empecemos. Esta, por favor. Esta creo que solamente vamos a hacer esta y el resto para su casita, porque ya voy a mandar el formulario. Adelante. Y recuerden, en el chat escriben la respuesta. Ahí está. Voy a desactivar el micrófono y ahora sí. Muy bien. ¿Qué respuesta me dieron? La D. Pues no. Estamos hablando de regreso, Ulises. A ver, ¿qué me responden? B, D, B, D, B, C, B, C, B, C, B, C, B, D. A ver, por la C, su ingeniosa victoria sobre el cíclope Polifemo y se encuentra con las peligrosas sirenas. No realmente, porque esto es el relato de las aventuras que hace el propio Ulises. ¿Cómo esto le ayuda a regresar a Ítaca realmente? La D, la decisión de irse a ayudarlo para que pueda alcanzar al fin las cosas de Ítaca. Sí, claro, podría ser, pero recuerden que ocurren más cosas después. Que después Ulises tiene esta terrible aventura con las vacas del dios Hiperión, del sol, que al final produce una tempestad y que donde mueren todos sus tripulantes y él casi muere y llega con las justas al país de los feacios. Entonces es más bien previo. Ahora tenemos más bien la alternativa B, la provisión de un barco que el rey Alcino le hace para que vuelva a Ítaca. Eso es lo que ayuda a Ulises realmente. Ulises cuenta lo que ha vivido y Alcino, conmovido y admirado, decide proporcionarle la ayuda y le da un barco. Esto es lo que le permite transicionar a la trama de la parte de las aventuras o los apólogos a la venganza de Ulises. Muy bien. Creo que esa va a ser la pregunta de la clasecita. Aquí tiene muchísimas más preguntas para hacer. Y ahora vamos a ver el formulario de asistencia, al cual voy a mandar ahorita. Voy a cerrar el chat y voy a mandar ahorita la preguntita. Digo la fórmula, el formulario. A ver. Uy, un momentito. Voy a dejar de compartir pantalla. Ahí está. Vamos a ver dónde está. Copiamos. Perfecto. En el chat. Ya. 6:56. Cierro el formulario a las 7:01 de la noche. Chicos, vayan rellenando el formulario. Por favor. Háganlo rapidito. Y si ya lo han rellenado, pueden irse
a su YouTube, a su Facebook, a su Aduni, a su página de estudio, a lo que sea que ustedes estén haciendo. Y muchas gracias por venir. De tal manera que voy a compartir nada más para la pantallita del formulario de asistencia. Aquí lo tienen por si alguien todavía no sabe qué poner, que dudo mucho ya, como ya vamos 4 semanitas. Así que espero que esta clase haya sido mejor que las anteriores. Espero eso realmente. Que hayan disfrutado de la clase. La próxima sesión vamos a hacer algo bastante único, que quiero hacer nada más una vez cada... No sé si lo voy a hacer más veces o si lo voy a hacer nada más en esta ocasión o en la ocasión que viene. Ojalá lo pueda hacer en más ocasiones. Pero de lo que trata es que voy a hacer una clase donde la diapositiva no es lo principal. La diapositiva solamente va a ser, uy, el Toribio Vinanea y Marita y Arceli levanta la mano. A ver, voy a reactivar el micrófono. Ya, ¿qué me quiere decir Toribio? Profesor, buenas noches. ¿Me puede reenviar el enlace, por favor? Se me fue el internet. Ah, ¿el enlace quieres que lo vuelva a enviar? Sí, el de la asistencia. Pero, aquí está, en el chat. ¿Sucede algo? No lo puedo ver. ¿Puedes No revisar puedo lo que ver. aquí es? ¿No lo puedes ver? Entonces lo vuelvo a enviar. A ver. Ahora sí debería ser. ¿Qué tal? Ahora sí, gracias. Perfecto. Entonces aquí ya tenemos quienes están respondiendo. Respondan todos, por favor. Ya se pueden ir yendo si ya han respondido. Y eso sería básicamente todo por hoy. Ah, les estoy explicando lo que íbamos a hacer en la clase que viene. Ya, en la clase que viene, la diapositiva no va a ser lo central. Lo central va a ser los apuntes de clase que he escrito ya para poder trabajarlos todos. Lo voy a subir también después de la clase, pero lo central va a ser lo que me escuchen decir. Así que espero que me presten bastante atención en la clase que viene, porque básicamente no va a haber casi nada en la pantalla. Lo único que va a haber son preguntas, videos y textos adicionales para entender algunas cosas o como curiosidades. Así que la clase central va a ser básicamente yo exponiéndoselas, como si fuera una especie de conferencia, no sé. Así que la conferencia, entre comillas, va a estar disponible después de la clase, de esa clase, pero espero que presten mucha atención y que les guste la nueva manera en que lo voy a hacer, ya que cuesta realmente, y irónicamente cuesta más que hacer una diapositiva con la clase puesta ahí, para que ustedes la vean el contenido y lo que yo digo. Cuesta mucho más, me tardé mucho más, pero bueno, espero que no hay la próxima vez no sea la única vez y que lo pueda hacer más veces, porque si bien cuesta mucho más, creo que queda algo mejor y más organizado. Es más difícil, pero más satisfactorio lograr rellenar toda una serie mejor dicho, poder escribir un texto completo articulado y no solamente diapositivas. No sé cómo explicárselas. En fin, ya va a faltar un minuto, falta un minutito y voy a dejar de compartir pantalla. A ver. Uy, se me ha molestado esta cosa. En fin. Bien, muchachos, a ver, falta un minutito y ya nos vamos a comer, a jamear. Sí, disculpen, pero ya no puedo, y ya no puedo hacer que activen su voz, así que me van a disculpar. O a ver, ¿pueden hablar o no pueden hablar? Si no pueden hablar, ya lo dejamos para la clase que viene sus preguntas. Sí se Que... puede. Ah, ya, entonces, ¿qué me iban a decir? Profesor, disculpe, es que cuando entro al Classroom a ver las diapositivas que sube, ¿Ya? no me salen, o sea, sale que el archivo es demasiado grande y no se puede previsualizar. Ah, pero ¿no has probado descargarlo sin previsualizarlo? Solamente pones en una pestañita con puntitos, creo, va a aparecer una opción que dice descargar y lo descargas sin ver el archivo, porque sí sé que también pasa eso, especialmente con las diapositivas
Uy, ya son las 9:01, digo las 7:01, así que voy a ir, tic, ahora sí. Ahora ya no acepto más respuestas. Espero que hayan respondido todos. Ahora, como iba diciendo, no te preocupes porque creo que tengo que solucionarlo de alguna manera y creo que ya sé cómo. También voy a estar subiendo al Classroom un enlace de Mega donde estén las diapositivas, especialmente todas las diapositivas, especialmente esa, la primera creo, que pesa como 100 megas, si tienes razón, me excedí. Así que creo que en Mega es más fácil descargar las cosas, porque creo que no tienes que previsualizar necesariamente. Así que si eso se lo soluciona, espero que lo puedas descargar y que puedas estudiarlo. Entonces, ya se va haciendo tarde, yo me despido, chao. Hasta la próxima clase, profesor. Chao. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Hasta la Gracias. próxima. Gracias a ustedes por venir. Hasta luego, profesor. Yo voy a mi casita. Chao.